Radio Mundo Católico presenta Clases de Biblia, bajo la conducción del maestro Pepe González. Escuchemos al profesor José González Martínez, maestro de Sagradas Escrituras. Tema: Moisés, el libertador. Moisés pastoreaba el rebaño de Jetró, su suegro, sacerdote de Madián. Vio el rebaño lejos, más allá del desierto, y llegó al Horeb, la montaña de Dios. Y allí se le manifestó el ángel del Señor bajo la apariencia de una llama que ardía en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Entonces Moisés se dijo: voy a acercarme para contemplar esta maravillosa visión y ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Dios le dijo: no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía mirar a Dios. El Señor siguió diciendo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para librarlo del poder de los egipcios. Lo sacaré de este país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, perezeos, jebeos y jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto también cómo son oprimidos por los egipcios. Ve, pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés preguntó al Señor: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió: yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando vayas y lo hayas sacado al pueblo de Egipto, me darás culto en esta montaña. Moisés insistió: bien, yo me presentaré a los israelitas y les diré: el Dios de sus antepasados me envía a ustedes. Y si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Dios contestó a Moisés: yo soy el que soy. Explícaselo así a los israelitas: yo soy, me envía a ustedes. Y añadió: así dirás a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Así me recordarán de generación en generación. Palabra de Dios. La vocación de Moisés es extraordinaria. El Señor lo llama para confiarle una misión difícil, una tarea muy ardua: sacar a su pueblo de Egipto, en donde estaba sometido a la más terrible esclavitud. Pero Moisés tiene que conducirlo a través del desierto hasta las puertas de la tierra prometida y comunicarle la ley del Señor junto con las normas con las que debía organizarlo. Pero notemos un detalle importantísimo que nos revela quién es Moisés,
su liderazgo, su capacidad, su valentía, su arrojo y su fortaleza. En el capítulo 3 del libro del Éxodo, escuchamos esto. Moisés pastoreaba el rebaño de Jetró, su suegro. Moisés, después de que abandona Egipto, de que deja aquella educación que él recibió desde pequeño como todo un príncipe, después de haber sido formado en la misma casa del faraón y haber sido educado como todo un egipcio, pero cuando Moisés es de edad avanzada, descubre que él es un hebreo y que son aquellos esclavos, sus propios hermanos, los que están siendo atribulados, azotados y esclavizados duramente. Moisés entró en crisis y después de aquel incidente, Moisés huye al desierto de Madián, donde se encontró con Jetró, con ese hombre bueno, sacerdote de Madián, que después de un tiempo le entrega por esposa a su hija Séfora, y ella le dio a luz un hijo, al que Moisés puso por nombre Gersón, porque él mismo dijo: soy extranjero en tierras extrañas. Así se sentía Moisés. Pero una vez que Moisés fue desarraigado de su pasado, al igual que Abraham, fue despojado de todas sus seguridades, de todo lo que él poseía, de una vida elegante, lujosa, cómoda, toda una herencia, ser el príncipe de Egipto, Moisés ahora está en el desierto. Eso significa que el Señor lo ha despojado, lo ha desterrado de todas sus seguridades, porque aquel que va a ser el libertador del pueblo de Dios, primero tiene que ser él liberado de todas sus ataduras. De lo contrario, no podrá ser un gran libertador. El Señor está purificando a Moisés. El desierto en la Biblia es símbolo de purificación, pero también es símbolo de enamoramiento, de encuentro. Así como escuchamos aquellos versos poéticos en el libro del profeta Oseas, que lleva a su esposa al desierto para seducirla nuevamente y hablarle a lo secreto de su corazón. Y ahí nace una vez más la historia del amor, un reencuentro. Así Dios conduce a Moisés, al que será el libertador, a un tiempo de libertad, de soledad, de abandono, para ser reenamorado, para ser purificado y para ser despojado de toda seguridad, de modo que Moisés solamente tenga una seguridad, una sola confianza, un solo punto de apoyo, y ese será el Señor y su palabra. Pero el texto sagrado del capítulo 3 del libro del Éxodo nos dice que un día Moisés decidió ir más allá del desierto. ¿Qué significa eso? Los pastores en la antigüedad tenían ya sus rutas establecidas, por las que siempre caminaban con su rebaño y lo llevaban a momentos de oasis y a brevar el rebaño y alimentarlo y cuidarlo y dialogar con otros pastores. Todo estaba trazado. Había rutas, había señales, había oasis, pozos, manantiales, prados verdes. Pero un día Moisés decide ir más allá. Eso significa a donde nadie ha ido, donde ya no hay caminos, donde no hay señales, donde no hay otros pastores con quien comunicarse. Y es ahí, precisamente, cuando Moisés rompe su rutina, cuando decide ir a donde nadie va, más allá del desierto, cruzar la línea a un lugar incierto. Cuando se adentra más allá, entonces el Señor se le revela, se le manifiesta desde aquella zarza que ardía, pero que no se consumía. Así sucede también en nuestras vidas. Cuando tú decides ir más allá del desierto, cuando decides dejar lo rutinario, cuando decides dejar aquello que te lleva a una vida de monotonía, a una vida cómoda, ya establecida, cuando te sientes ya instalado, has echado raíces y sientes que todo marcha muy bien, eso significa
que te estás estancando. Pero el Señor, a través de la vocación de Moisés, nos dice: debes ir más allá del desierto, a donde nadie se ha atrevido a ir. Y el día que tú decides dejar todo tu pasado, despojarte de él para aventurarte en unas aventuras del Señor, en unas nuevas aventuras para encontrarte con Él, es ahí donde el Señor se te va a manifestar. Es ahí donde se forman los auténticos líderes. Es ahí donde se forjan hombres de carácter, dispuestos a todo, a quitarse ese cassette que ya está trillado en sus mentes para emprender la aventura del Señor. Una nueva misión, una nueva encomienda, un nuevo desafío, un nuevo reto. ¿Cuántas veces, por querer seguir llevando una vida cómoda, fácil, arrutinada, confiada, donde ya sentimos que lo dominamos todo, que lo conocemos todo, y si no decidimos romper con todo eso e ir a nuevas misiones, a nuevas conquistas, a nuevos triunfos, entonces nuestra vida estará truncada? Y muchas veces los planes que Dios tenía para ti no se verán realizados en tu vida, porque tú no has querido responder a una nueva dimensión de tu fe, a una nueva llamada, a una nueva tarea, por más difícil que parezca. El Señor le dijo a Moisés: yo estaré contigo siempre. El Señor nunca nos envía solos. Él asegura que cuando tú decides ir más allá del desierto, Él estará para siempre contigo. Pero la vocación de Moisés tiene cumplimiento cuando ya está adentrado en años, casado y con hijos. Es una vocación tardía. El Señor nada le había dicho antes. Ni siquiera cuando creció cerca de la corte del faraón le hablaba. Ahora, cuando es un pastor que apacienta el ganado de su suegro Jetro, este pastor pobre ha sido elegido para ser el pastor de Israel. Date cuenta de la formación que le ha ido dando el Señor. Primero lo despoja de todas sus seguridades y lo manda para que se convierta en pastor, porque más tarde Él será el pastor de Israel, aquel que lo conducirá, que lo guiará por el desierto hasta la tierra prometida que mana leche y miel. Pero es ahí donde el Señor, desde la zarza que ardía, se le manifiesta y le habla. Una zarza, un fuego pero que no consume. Una zarza que se mantiene lozana y viva. Ese es el fuego del Señor. Un fuego que arde en el corazón, pero no es un fuego quemante, no es un fuego que lastima, sino que ilumina, que purifica, que sana, que impulsa a nuevas realidades. El Señor, desde esa zarza, desde ese fuego divino que representa el dinamismo de Dios, le habla y le dice: no te acerques, quítate las sandalias de tus pies, pues el lugar que estás pisando es tierra santa. Dios es nuestro Padre, pero merece respeto infinito. Nunca debemos perder el espíritu de reverencia, especialmente cuando estemos en la casa de Dios. Si se olvida el concepto de la infinita majestad de Dios y de su respeto, entonces vamos a caer en la vulgaridad de la rutina. El Señor empieza su diálogo vocacional motivando su elección a Moisés. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído los clamores a causa de sus capataces, pues conozco sus angustias y he bajado para librarle de las manos de los egipcios y subirle de esta tierra a una tierra fértil y espaciosa que mana leche y miel. Pero el Señor no hace sus obras Él solo. Quiere contar contigo, con colaboradores. Para esta tarea tan difícil, se valdrá principalmente de Moisés. El Señor le dice: ve pues, yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo,
a los israelitas de Egipto. Moisés no es un hombre que obedece inmediatamente, como por ejemplo Abraham. Moisés pone obstáculos, discute con el Señor y lo hace hasta provocar su enojo. Este diálogo resulta entonces muy interesante. Moisés es un hombre exactamente igual a nosotros, con sus resistencias y con sus temores. Tal vez nadie haya presentado tantas quejas y objeciones a Dios como Moisés. Sin embargo, Dios le va derribando todas sus defensas, todas sus quejas, todas las veces que Moisés se quiere resistir. He aquí el impresionante diálogo de un hombre que no se doblega tan fácilmente delante del llamado de Dios y lucha hasta que su propia derrota se convertirá en su más grande victoria. Ante la difícil misión que se le confía, Moisés prefiere la tranquilidad del desierto. Por eso presenta su primera objeción. Pero, ¿quién soy yo para ir delante de Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? El Señor inmediatamente le responde: no te apures, yo estaré contigo, no tengas miedo. Ciertamente Moisés no es nadie. Dios lo sabe aún mejor que él, pero lo que somos o no somos no es una razón válida delante de Dios para cumplir la misión que Él nos encomienda. Lo importante es que Dios está con nosotros y esto nos debe bastar. Pero enseguida viene otra resistencia de parte de Moisés. Pero si me preguntan tu nombre, ¿qué les voy a responder? Y nuevamente se deja ver la respuesta de Dios. Yo soy el que soy. Este es mi nombre, el nombre del Señor, mi nombre para siempre. Moisés tiene dudas, pero Dios se las disipa revelándole su nombre, porque conocer el nombre tenía una importancia trascendental, pues el nombre contenía y expresaba la naturaleza íntima de quien lo lleva. El nombre que Dios revela ahora a Moisés es Yahvé, es decir, el Señor, que equivale a yo soy el que soy, o tal vez mejor, yo soy el que estaré contigo, indicándole que el Dios de Israel es alguien real, que tiene una personalidad, que tiene una identidad, que tiene rostro. Es un Dios personal que estará siempre cerca de su pueblo, dispuesto a salvarlo con su poder y su misericordia. Dios le soluciona a Moisés el problema revelándole su nombre, pero Moisés encuentra una tercera objeción. Pero no van a creerme, no escucharán mi palabra, sino que dirán: ¿no se te ha parecido Yahvé? Entonces Dios le concede el poder de realizar signos y prodigios con su vara. Sin embargo, Moisés todavía se resiste y por eso reclama: yo no he sido nunca hombre de palabra fácil, ni aun después de que tú has hablado con tu siervo, sino que soy torpe de boca y de lengua. Es decir, Moisés era tartamudo. Pero la respuesta del Señor se deja ver nuevamente clara. No te apures, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes decir. No eran los argumentos de Moisés los que convencerían a Faraón, sino la palabra de Dios, que es una palabra viva, eficaz, como una espada cortante de doble filo, que es poderosa en sí misma.
Algunas veces Dios nos pide más de lo que nosotros podemos hacer. Llega a pedirnos cosas que no sabemos hacer o cómo realizar, para que confiemos que es Él quien las hará. Dios tiene respuesta para todas nuestras objeciones o quejas. Moisés se siente acercado por Dios. Todas sus réplicas han sido resueltas por el poder divino. Sin embargo, estas 4 objeciones que presentó anteriormente no eran sino la tenue manifestación de la única y verdadera excusa que él tenía. No quería ir. Por eso, una vez que se vio cercado por Dios y sin otra excusa, tuvo que manifestar lo que había en el fondo de su corazón. Moisés tenía miedo. Oye, Señor, te ruego que encomiendes a otro esta misión. Pero la decisión salvífica de Dios venció la resistencia de Moisés. Ninguna de sus falsas objeciones fueron capaces de detener el plan de Dios. A pesar de que luchó hasta el último momento, Moisés, vencido por Dios, se rindió y obedeció. Dejó el desierto de Madián para regresar a Egipto y cumplir la orden que el Señor le había dado. Tal vez Moisés se resistía principalmente por creer que era él quien realizaría la salvación. No se daba cuenta que era solo un instrumento del poder divino. Cuando Dios encomienda una misión, aparte de dar todo lo necesario para cumplirla, quiere dejar bien claro que aunque ha querido necesitar del hombre, éste no es sino un instrumento suyo. Moisés, acompañado entonces de su hermano Aarón, se presentará delante del faraón. El Señor está dando una solución maravillosa para el trabajo en equipo. Ahora serán 2, Moisés y Aarón, en uno solo. Los 2 realizarán el plan de Dios. Se complementarán admirablemente. La inteligencia de Moisés y la elocuencia de Aarón quedarán unidas al servicio del Señor para la redención de su pueblo. ¡Qué maravilla! La exposición de la manera admirable como Moisés cumplió la difícil y trascendental misión que le confió el Señor excede los límites de estas cortas reflexiones. Pero será muy útil para todos seguir a lo largo del Éxodo la conducta, las penas y las alegrías, y el diálogo constante con Dios de este conductor admirable, Moisés. Nadie aparece tan fiel a una misión dificilísima y larga como la de Moisés. La explicación de esta vida de servicio al Señor y a su pueblo se halla en la fe de Moisés y en su confianza en la fidelidad divina. Pero ante todo, Moisés es un hombre de gran liderazgo, de grandes cualidades. Moisés lleva al pueblo a confiar en Dios. Ese es el auténtico líder. Que la gente al final no ve al líder, sino a Dios. Es el que importa. Pero el líder también va delante del pueblo, lo guía, lo conduce. Nunca pierde de vista la misión para lo cual fue llamado: liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto y conducirlo a la tierra prometida. En toda esta trayectoria de la vida de Moisés descubrimos un fruto de su liderazgo. Llegó a ser el amigo de Dios. Para ello, Moisés tuvo que renunciar a la vanagloria.
ese fue su compromiso personal. Pero dentro de su liderazgo encontramos grandes cualidades. Fue un hombre humilde, sencillo, intercesor, obediente, responsable, un hombre de fe y de una gran firmeza. Dios hizo surgir de Israel un hombre de bien, que consiguió el favor de todos, amado por Dios y de los hombres. Moisés, de bendita memoria, le dio gloria semejante a los santos, y para terror de los enemigos lo hizo fuerte. Por sus palabras puso fin a los castigos, y lo glorificó en presencia de los reyes. Le dio mandamientos para su pueblo y le dejó ver algo de su gloria. Lo consagró por su fidelidad y su humildad, y lo eligió de entre todos los vivientes. Hizo que él oyera su voz y lo metió en la negra nube. Cara a cara le dio los mandamientos, la ley de la vida, y de ciencia para enseñar a Jacob sus preceptos y sus decretos a Israel. Eclesiástico, capítulo 45. En el libro del Éxodo encontramos una prefigura de Cristo, ya que la obra de Cristo está simbolizada en este maravilloso libro. Por ejemplo, los israelitas, los hebreos, son el símbolo de los discípulos de Jesús. Somos todos nosotros, los creyentes, somos el verdadero Israel, pero que ha sido liberado por Cristo Jesús. Otro símbolo que encontramos en el libro del Éxodo es Egipto mismo. Egipto es símbolo del pecado, de la ciudad que está en el error, en la tiniebla. Por lo tanto, en Egipto vemos simbolizado el mundo que está en el error y en completa tiniebla. Pero el faraón, nuestro tercer símbolo, es un símbolo del demonio, es decir, el opresor que se opone a los planes divinos, pero que Cristo ya lo venció. Y que todos nosotros, los discípulos de Cristo, también, junto con el Señor, somos más que vencedores. Y nuestro cuarto símbolo que encontramos en el libro del Éxodo es Moisés mismo, el libertador, el líder de Dios, el caudillo de Dios, el príncipe de Egipto. De modo que Moisés es un gran símbolo, pero ante todo es una prefigura de Cristo mismo. Jesús es el nuevo Moisés. Jesús es el verdadero Moisés. Así como Moisés liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo hizo cruzar el Mar Rojo y lo conduce al desierto y le da leyes y lo guía hasta las puertas de la tierra prometida, también Jesús, el verdadero Moisés, el nuevo Moisés que nos ha venido a liberar, pero del pecado, que nos ha liberado del demonio, del mundo, de la enfermedad y de las mismas fuerzas de la naturaleza. Jesús nos ha hecho pasar el verdadero Mar Rojo. Así como en el libro del Éxodo, el quinto símbolo sería el paso del Mar Rojo. El paso del Mar Rojo es el significado de la muerte a la vida. Pero todo esto, visto desde el Evangelio, desde la óptica de Jesús, significa los dos reinos, el reino del mal y el reino del bien. Es decir, el paso del Mar Rojo significa el paso que Jesucristo ya nos hizo dar de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Es el paso de las tinieblas a su luz admirable.
Es el paso de la mentira a la verdad, del egoísmo al amor, del odio al perdón. Ese es el significado que esto tiene visto desde Cristo, el verdadero Moisés. Y nuestro sexto símbolo, el maná. Leemos en el libro del Éxodo que durante esos 40 años de travesía y de prueba en el desierto del Sinaí, Dios alimentó a su pueblo con el maná, el pan que caía del cielo. Eso significa que Jesús es el verdadero maná. Él es el verdadero pan de la vida. Como Jesús afirma en el Evangelio, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. No como el pan que comieron sus antepasados en el desierto y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús, Eucaristía. Es ahí, en el banquete eucarístico. En esta bendita comida que es Jesús mismo. Su cuerpo, su sangre. Jesús lo ha afirmado en el Evangelio: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El maná es el símbolo auténtico de Jesús, el pan de la vida. Y el que coma de ese pan tendrá la vida eterna para siempre. Y luego encontramos en el libro del Éxodo otra figura, la roca. Otro símbolo maravilloso, el símbolo de la roca que Moisés golpea con su cañado y de la cual brota agua para saciar la sed de los israelitas en esa travesía en el desierto del Sinaí. Aquí hay dos símbolos. La roca es Cristo mismo, la roca de nuestra salvación. La piedra angular que rechazaron los constructores se ha convertido para nosotros en roca de salvación. Pero el agua que brota de la roca, que es Cristo mismo, y que podemos decir que brota del costado derecho de la roca, es decir, de Jesús en la cruz. Cuando aquella lanza traspasa el costado derecho de Jesús, San Juan dice que de su costado brotó sangre y agua, y él da testimonio de todo ello. Esa agua que brota de esa roca, que es Jesús mismo, no es otra cosa sino el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que viene a darnos esa vida en abundancia, para que también de vuestros corazones broten ríos de agua viva, como Jesús mismo lo afirma en el Evangelio de Juan capítulo 7, de todo aquel que crea en mí brotarán ríos de agua viva. Y Jesús en su testamento desde la cruz dice: tengo sed. Pero Jesús no tiene sed de agua, sino sed de dar y comunicarnos su Espíritu Santo, ese río de agua viva, de darnos su Espíritu Consolador, el Paráclito, el Espíritu de la promesa. De modo que aquí encontramos en el libro del Éxodo, en todos estos símbolos y figuras, la obra redentora y salvífica de Cristo. Y por último, la tierra prometida. Así como Moisés conduce hasta las puertas mismas de la tierra prometida a los israelitas, para después ser conquistada por su sucesor Josué, esa tierra prometida representa para nosotros el cielo mismo, la morada, la vida eterna, nuestra verdadera patria, pues somos ciudadanos del reino de los cielos que estamos de paso por esta tierra. En el libro del Éxodo encontramos nuestra propia historia. La historia del pueblo de Israel también es nuestra propia historia. También nosotros estamos llamados a salir de Egipto. La palabra éxodo quiere decir salida. Entonces, nosotros debemos también tener un éxodo, una salida, pero de Egipto, es decir, del pecado, de una vida esclavizante de pecados que nos hacen caminar en la tiniebla. El Señor nos invita a salir. Y ahora te invito a reflexionar.
¿Qué áreas de tu vida necesitan un éxodo? ¿Qué áreas de tu vida necesitan una liberación, una salida? Descubramos qué cosas nos están oprimiendo en nuestra vida y qué áreas de tu vida necesitan ser sanadas, necesitan ser tomadas por Dios para que Él te libere. Se necesitan hoy en día muchos Moisés, muchos libertadores, líderes auténticos que sepan guiar a otros por caminos de libertad, por caminos de sanación, por caminos de perdón, que ayuden a salir a otros de sus problemas para que logren ver el camino y muy pronto vean realizados sus esfuerzos. Después de que Moisés ha cumplido una parte de su misión, liberar a su pueblo del poder de Egipto, pero esa liberación no fue fácil, fue lenta, fue difícil. Así también, el Señor en nuestra vida nos va liberando poco a poco, nos va llevando de conquista en conquista hasta que totalmente un día seremos liberados en plenitud. Pero aquí, esa liberación fue difícil a través de 10 plagas, pero más que plagas debemos entenderlo como prodigios. Una vez que se ha realizado el poder de Dios sobre todo Egipto y Moisés y los israelitas han salido victoriosos y cruzan el Mar Rojo, otro prodigio asombroso, el pueblo cruzó en seco y las aguas del Mar Rojo se abrieron y el pueblo cruzó. Ha sido liberado, ha quedado atrás Egipto, pero ahora está por delante el Sinaí. Han llegado a la montaña de Oreb, o monte Sinaí. Se les han entregado los 10 mandamientos, las tablas de la ley, 10 palabras de amor. Pero el pueblo, por haber dudado de Yahvé, permanecerá durante 40 años en el desierto. Pero en esa larga travesía, Dios estará presente en medio de su pueblo. Dios estará entre ellos. Dios morará entre ellos. Pero el hecho de que el pueblo tenga que permanecer 40 años en el desierto del Sinaí es para que nos demos cuenta cómo el pecado, nuestro pecado, puede frustrar los planes de Dios. Lo que ellos pudieron hacer de travesía en el desierto no eran más que 11 días de Cades Barnea a la tierra prometida, mas sin embargo duraron 40 años. Para que te des cuenta cómo tu pecado y mi pecado y el pecado de todos nosotros atrasan los planes de Dios, frenan los planes de Dios, pero Dios en su ilimitada paciencia nunca se rendirá. Pero en ese largo periodo de purificación, en donde toda esa generación tendrá que morir en el desierto, porque solamente la nueva generación entrará en la tierra prometida. Pero en todo ese tiempo, Dios manda construir un templo, que es llamado el tabernáculo, o también la morada o la tienda del encuentro. El tabernáculo era el lugar del encuentro entre Dios y su pueblo. En el libro del Éxodo leemos cómo Dios le mandó a Moisés construir el tabernáculo. Más tarde se transformó en el templo de Jerusalén. Pero esta morada tenía 3 partes: el atrio, donde estaban la puerta, el altar de los sacrificios y la fuente de bronce llena de agua; el lugar santo, donde estaban la mesa de los panes, el candelabro de las 7 luces y el altar del incienso; y por último vendrá el lugar santísimo o el santo de los santos, donde estaba el arca de la alianza. Es sobre el arca de la alianza donde se manifestaba la presencia de Dios.
Pero el tabernáculo es una prefigura también de la obra salvífica de Cristo. El Señor nos llama a entrar en el lugar santísimo y permanecer en él. Para eso vino Cristo, para eso murió, resucitó y nos dio su Espíritu, para que unidos a él entremos y vivamos en el lugar santísimo, es decir, en la comunión con Dios. El tabernáculo entonces resulta interesantísimo, ya que en cada una de sus partes encontramos un símbolo de Cristo. El tabernáculo era importante, ya que en él se efectuaban los ritos de purificación a través de los sacrificios. La cosa funcionaba de la siguiente manera. El pueblo en alabanza llegaba con las víctimas para el holocausto, pero el pueblo no podía entrar en los atrios interiores, permanecía en los atrios exteriores. El pueblo llegaba entre cánticos y alabanzas y los sacerdotes recibían las ofrendas. Una vez que el pueblo entregaba, aguardaba pacientemente, mientras que los sacerdotes ofrecían en el altar de los holocaustos las víctimas para expiar los pecados del pueblo. Una vez que los sacerdotes terminaban el rito de purificación, se conducían al tercer elemento, que sería la piscina o la fuente, donde tenían que lavar sus manos, sus pies y su rostro, pues habían ofrecido sacrificios. Una vez que terminaban el rito de purificación, entraban al lugar santo. Encendían las 7 velas, las 7 antorchas del candelabro. El lugar quedaba iluminado. Enseguida se encontraba un elemento importante, la mesa de los panes. Tomaban un poco de agua y un poco de pan. Acabando el ritual, se colocaban frente al altar de bronce de incienso. Este altar, en el cual tenían que vertirse los inciensos aromáticos, que representaban todas las oraciones del pueblo. Cuando el sacerdote vertía el incienso aromático, se levantaba un humo perfumado. Así debe ser nuestra oración, como un incienso que se eleva hasta la presencia de Dios. Pero el sacerdote no podía entrar en el lugar santísimo, no podía recorrer el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo, donde se encontraba la presencia de Dios posada en el arca de la alianza. Y el arca de la alianza viene a ser el trono de Dios, la morada de Dios, la cual era intocable. Todo este tabernáculo era de materiales ligeros, era portátil, ya que Dios durante esos 40 años los iba guiando en el desierto, y donde Dios les indicaba a través de aquella columna de nubes, y donde la columna de nubes se posaba, ahí tenían que volver a instalar el campamento y el tabernáculo, que debería quedar en el centro de todo el campamento israelita, porque Dios está en medio de su pueblo, para bendecirlo, para librarlo y sanarlo. De modo que en estos 7 elementos que encontramos en el tabernáculo, la puerta, el altar de los sacrificios, tercero, la fuente, cuarto, la mesa de los panes, quinto, el candelabro de las 7 luces, y sexto, el altar del incienso, y séptimo, el más importante, el arca de la alianza. Cada uno de estos elementos es una prefigura de la obra de Cristo, y quedaría explicado de la siguiente manera. La puerta es Cristo mismo, como Él lo ha afirmado en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo del 7 al 9. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Así es, Jesús es la puerta, el acceso directo al Padre. Nadie va al Padre si no es por Jesús, la puerta de la salvación. Segundo elemento del tabernáculo, el altar de los sacrificios. En el altar de los sacrificios está representada la misma pasión y la muerte de Jesús en la cruz. Él
verdadero Cordero de Dios, que fue llevado al matadero mudo y silencioso, sin protestar ni renegar, porque a Jesús nadie le quita la vida, Él la entrega voluntariamente. De modo que esa sangre que Jesús vierte, así como en el Antiguo Testamento era necesario el derramamiento de sangre para el perdón y la expiación de los pecados del pueblo, por la sangre de Cristo en la cruz, en su pasión y en su muerte, hemos sido redimidos. Tal como el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 14, lo expresa así: pues si la sangre de corderos y de becerros tenía poder para purificar los contaminados, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha, nos purificará a nosotros, para que podamos rendir culto a Dios vivo. Tercer elemento: la fuente o la piscina. Así como en el Antiguo Testamento, el sacerdote, antes de ser introducido en el lugar santo, tenía que purificarse. Esa fuente de agua de vida no es otra cosa más que el símbolo del Espíritu Santo, como ya lo hemos manifestado anteriormente. El agua que brota de la roca del costado derecho de Jesús en la cruz es el Espíritu Santo, es el agua de la vida, el río de agua viva, y solamente unidos al Espíritu Santo es como podemos dar testimonio de que somos hijos de Dios, tal como encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios y herederos juntamente con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Y cuarto, la mesa de los panes. La mesa de los panes es el símbolo de Jesús, pan de vida, símbolo de la Eucaristía y también símbolo de la palabra de Dios, ya que en la Eucaristía encontramos dos alimentos de una misma mesa: el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 56, encontramos esta afirmación de Jesús: yo soy el pan vivo que mi Padre les da. El que come de este pan tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Número 5. El candelabro de las 7 luces. Este candelabro de 7 luces no es más que un símbolo de Jesucristo, luz del mundo. Él es la luz perfecta, la luz plena. Y si este candelabro tiene 7 pabilos, 7 brazos, 7 luces, el número 7 en la Biblia es símbolo de totalidad, plenitud y perfección. Y si es el candelabro de las 7 luces, eso indica que Jesús es la luz 7, la luz plena, la luz perfecta y la luz total para todos los hombres. Como Jesús mismo afirmó en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Así es, Jesús es la luz verdadera, la luz de todo hombre. Y número 6, el altar del incienso, símbolo de la intercesión de Cristo por su iglesia, pero también símbolo de adoración. Así como el sacerdote vertía los ungüentos aromáticos, el incienso, que al ser vertido sobre las brasas al rojo vivo que estaban en la parte superior del altar del incienso, y ese humo blanco y puro se elevaba en la presencia de Dios, eso significa que cada vez que tú intercedes ante una necesidad, tu oración es tan agradable y se eleva hasta lo alto, hasta llegar a la presencia de Dios para ser respondida por tu fe y por tu entrega. Pero también ese altar es Cristo mismo que intercede ante su Padre en beneficio de sus hijos. Jesús es el verdadero altar del incienso. Así como encontramos aquella magnífica oración de Jesús sacerdotal por los suyos,
en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, pero también en la carta a los Romanos. En el capítulo 12, versículo 1, el apóstol San Pablo nos invita a que nosotros mismos seamos un verdadero altar de incienso, de tal forma que nos ofrezcamos a Dios. Escuchemos. Les exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios, y tal será vuestro culto espiritual. Y por último, nuestro elemento 7, el arca de la alianza. El arca de la alianza que nadie podía tocar. Solamente era transportada con unos varales de madera de acacia cubiertos de oro. Era transportada en hombros por 4 sacerdotes. Pero el único que podía entrar a la presencia de Dios era Moisés. Y después de la muerte de Moisés, el sumo sacerdote, y así a través de los siglos, hasta que vendrá Cristo. Pero aquí no reflexionaré. Centrémonos sobre el significado del arca de la alianza, para no perder de vista esta magnífica enseñanza. El arca de la alianza simboliza la comunión con el Padre. El lugar santísimo es Cristo, la nueva alianza. Es arca de la alianza donde estaba posada y servía como trono de Dios. Es arca de la alianza, es el lugar santísimo y es Cristo mismo, la verdadera arca de la alianza, que ha pactado con nosotros un nuevo testamento, un nuevo pacto, una nueva alianza. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24, se nos exhorta a que nuestra relación con Dios sea hasta llegar al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios, hasta llegar a entrar en una comunión íntima con el Padre por Cristo en el Espíritu Santo. En el pasaje del capítulo 4 encontramos lo siguiente. Jesús dice, dirigiéndose a la samaritana: pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y verdad. De modo que todos estamos llamados a vivir en el lugar santísimo y ser un incienso de alabanza en la presencia del Señor. Amén. Mil gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.